Bueno, he decidido hacerles unas 10 preguntas sobre los tópicos más importantes de lo que está pasando hoy en día en Afganistán. Para los que no sepan, lo que está pasando en Afganistán es que el gobierno que existía en Afganistán durante estos últimos años, apoyado por Occidente, ha caído y ha generado una gran crisis de refugiados. A su vez, hay organizaciones malas, digamos, para evitar problemas con YouTube, que han realizado ataques y que han producido víctimas civiles. Pero bueno, les voy a comenzar con las 10 tópicos más importantes de lo que está pasando hoy en día en Afganistán. El primero sería, ¿por qué las potencias están en Afganistán? Las potencias están en Afganistán luego de que el 11 de septiembre de 2001 ocurrieron estos ataques en las Torres Gemelas y Estados Unidos declaró la guerra a Osama Bin Laden, que era en ese momento el terrorista que organizó los ataques, y al gobierno que lo apoyó, que supuestamente era el gobierno que estaba en este momento en Afganistán, que era el gobierno, vamos a decirlo, talibán. Ante esa situación, Estados Unidos convocó uno de los tratados más importantes, uno de los artículos más importantes del acuerdo del Tratado del Atlántico Norte, o como se llama la organización, la OTAN, llamando a sus socios internacionales a que participaran con él en esta intervención militar, ya que si atacan a uno, atacan a todos, dice ese artículo del acuerdo del Tratado del Atlántico Norte. Desde ese punto, las potencias me enviaron gran cantidad de tropas a Afganistán y han estado durante 20 años en el suelo afgano, por un tiempo en una misión militar y después por un tiempo buscando estabilizar un poco el país. ¿Cómo llegamos a esta situación? Después de haber pasado, este es mi tópico 2, después de haber pasado todo este tema de lo que pasaba en Afganistán, de haber acabado con Bin Laden en el 2010, 2011 si no me equivoco, 2010, disculpen, las potencias siguieron ya con una misión más de estabilidad que una misión militar. Seguían teniendo embajadas, seguían teniendo fuerzas militares, pero a unos niveles bastante reducidos. Pero hace unos años, en la administración Trump decidió salir de Afganistán después de 20 años de guerra, que tiene todo el sentido. Pero resultó, hicieron un plazo para marzo. Biden extendió un poco más, la administración Biden extendió un poco más el plazo, pero decidió ponerle fin a la intervención, que terminó con que el grupo, vamos a llamarlo de otra manera, los Tatils, por decir algo, los Tatils, se apoderaron de vuelta de todo Afganistán y tumbaron al gobierno en un tiempo récord. Y esto produjo una crisis de personas porque había muchos colaboradores que habían trabajado con gobiernos occidentales y que necesitaban un tipo de apoyo. También había mujeres que tenían muchísimo miedo de poder caer ante las leyes ortodoxas islámicas. Y bueno, comenzaron a generar una crisis de refugiados que no solo enfrenta a los gobiernos occidentales, sino que enfrentan a los vecinos afganos. Tópico 3, y después ocurrieron estos ataques que produjeron víctimas tanto del gobierno norteamericano como víctimas de los afganos. El tópico 3 dice, hubo un trato entre Occidente y el Talibán. Cuando uno lee a través de los medios principales, y leyendo a través de la Fox News y de CNN, también del periódico británico The Guardian, se llega a la conclusión de que se dice hubo un trato. Hace un par de años hubo un trato en donde el gobierno norteamericano pedía o se comprometía con este grupo, los Tali, vamos a decir Tali, que si ellos no se metían con el gobierno norteamericano para evitar bajas, porque en el 2011 hubo unas cuantas bajas, ellos no los iban a atacar. Eso fue una de las primeras tratados que se hizo entre Estados Unidos directamente con el grupo talibán. Seguramente también hubo participación de algunas potencias extranjeras. Y luego se hizo un tratado de que se iban a ir todos los americanos
para entre marzo y mayo de este año. Algo que al final no se hizo para intentar mantener un poquito más de estabilidad al gobierno afgano, algo que al final no sirvió. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo cayó tan rápido el ejército afgano? El ejército afgano, según lo que muestran las distintas fuentes que hemos podido estar accediendo o leer, era 5 veces mayor que el gobierno, que las fuerzas de este grupo de los Tali, como lo estamos llamando. Eran 5 veces mayor. ¿Pero qué resultó? Resultó que este gobierno, que este ejército tenía mucho menos moral. Aparte sabían todas las cosas que han hecho este grupo, los Tali, contra sus desertores en el pasado, y eso genera mucho más miedo. Además, se sabe, el Pentágono había sacado una información, hace un informe, que seguramente lo habrán leído las personas de este ejército, que le daban 8 meses desde que se fueran los norteamericanos antes de que todo Afganistán cayera en manos de vuelta de los Tali. Algo que sin duda, si usted es un militar afgano y escucha un informe donde aparte, primero sabes que no va a haber ayuda norteamericana ante un ataque, o sea, antes de esta gente intentar pelear contigo, y sabes aparte que hay una noticia donde se va a ir el gobierno, o sea, que el gobierno va a caer tarde o temprano, los militares que tienen familia, como todos los demás, se van a ir. Y es lo que vimos en Tuzbekistán, o sea, uno de los países que está alrededor de Afganistán, donde llegaron un montón de militares en aviones y con aparatos militares escapando de la guerra, porque obviamente comenzaron a escapar porque sabían que tarde o temprano iban a caer. Si existe un informe que dice eso, los militares se van a ir y van a sentirse menos seguros. Es más o menos también lo que había pasado en el pasado cuando hubo la guerra, cuando estuvo el Estado Islámico en Irak. Y bueno, a ver, ¿qué más tenemos? En el tópico 5 tenemos ¿de qué administración de Estados Unidos es la culpable? Es un proceso largo, había pasado 4 administraciones. Pasó la administración Bush, pasó la administración Obama, pasó la administración Trump y hoy en día estamos en la administración Biden. Bush comenzó la intervención, hizo una intervención militar, se apoderó de todo Afganistán y bueno, hasta ahí estuvo bien. Pasó la administración Bush, no pudieron dar con este líder de esa organización terrorista por muchos años. Llegó la administración Obama y durante la administración Obama en 2010 se da caza a este líder de esas organizaciones terroristas y en ese momento comienza a haber un cambio. Después de los años ya comienza a haber una misión menos combativa, sino una administración más de estabilidad, de estabilizar, de generar presupuestos para educación. De hecho, el 75% del presupuesto afgano viene de la financiación occidental. Entonces, cuando llega el gobierno del presidente Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo hace un acuerdo con los talibanes poniendo una fecha de retirada, tanto con el gobierno como con los talibanes, una fecha de retirada. También se sabe que existe un tratado que se había hecho bueno, eso ya sería en la administración Biden, pero en la administración Trump ocurre el tratado, se firma, llega la administración Biden, decide cumplir el tratado, aunque extiende más un poco el tiempo de la intervención. Y al final, cuando está a punto de caer Afganistán, se sabe que existe otro tratado que pedía que se quedara el presidente para negociar con los talibanes, y los talibanes no iban a entrar a Kabul, que era la capital. Al final el presidente se fue, dejando mal a los Estados Unidos, que habían hecho ese acuerdo sin hablar con sus aliados, y terminaron haciendo que los talibanes llegaran rapidísimo a Kabul y que obviamente veamos todas estas imágenes de separación, de gente saliendo y escapando del país y de todos los aliados intentando sacar la mayor cantidad de personas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué fallos terribles ocurrieron? Bueno, ocurrieron muchos fallos durante toda. Primero, dejar caer un gobierno después de tantos años de esfuerzo militar, de un esfuerzo financiero, no solo de los Estados Unidos, sino de otras potencias internacionales, puede ser visto como un error, y un error bastante garrafal.
porque quedarse unos meses más e intentar, en el peor de los casos, sacar refugiados mientras tienes el control es mucho más fácil que dejar caer y tener que sacar los refugiados tan rápido y pasar lo que vimos que pasó, que hubo unos cuantos muertos mientras eso pasaba. Y bueno, eso fue un gran error, un error que va a costar muy caro. No hablarlo con las potencias internacionales, porque las potencias a lo mejor hubiesen retardado un poco la situación por un tema de seguridad. A lo mejor lo hubiesen hecho, todo lo que está pasando lo hubiesen hecho más por debajo de cuerda, y eso hubiese evitado que cayeran. Las negociaciones que se estaban realizando en algunos países a lo mejor fueron tenido mucho más efecto, y la situación no hubiese sido tan, o sea, no hubiesen tenido ese poder, ese status quo, lo que tenían este grupo, los Tali, para apoderarse del país, porque ya tenían todo el país, o sea, no había nada para negociar. Pero bueno, eso es entre los fallos. Hay otros fallos, pero lo voy a nombrar en otra sección. Bueno, en el número 7 dice qué papel juegan las demás potencias internacionales, las demás potencias occidentales. Y si hablamos de potencias occidentales, tendríamos que hablar de Francia, de Reino Unido, de Italia, de Alemania, de Turquía, de todas estas potencias que forman parte de la OTAN, al igual que Estados Unidos, del Reino Unido. Podríamos decir que estas potencias tienen un papel más de veedores. Ellos salieron bajo el llamado de Estados Unidos de que los estaban amenazando, y entraron en Afganistán de esa manera. Porque aparte Afganistán era un lugar donde se despedía el terrorismo internacional. Así que todas estas potencias fueron e intentaron llegar al acabar con eso y bajo ayudar a Estados Unidos en eso. El papel que ellas juegan es un papel más simbólico, es un papel de apoyo. Realmente, incluso digamos que algunas naciones de verdad tengan la intención de quedarse un poco más tiempo, como lo habían dicho el Reino Unido y Francia, que incluso llamaron hace poco a las Naciones Unidas para intentar en el Consejo de Seguridad establecer un tiempo más y algunos lugares para que los refugiados puedan seguir siendo sacados de Afganistán de una manera segura. Pero no solo por un tema militar, porque si hablamos de temas militares, Estados Unidos obviamente tiene la supremacía militar en toda la alianza, pero podemos ver en otros casos, como en el caso de la República Centroafricana o Mali, donde Francia hizo una intervención militar sin ningún problema, tomó el aeropuerto y mantuvo la estabilidad política, después con ayuda de los occidentales, pero principalmente fue Francia la que tomó la iniciativa. Así que tienen las capacidades, igual que el Reino Unido, de mantener en seguridad el aeropuerto. Pero el tema está en que es muy difícil ante la opinión pública y ante uno de sus aliados como Estados Unidos, que en este caso es el que maneja el papel político, geopolítico de la región, decirle que no está bien hacer lo que están haciendo. Entonces ellos tienen como un papel más de seguir lo que está haciendo Estados Unidos y evitar lo posible tener pérdidas, en llegar a los desacuerdos, sino que simplemente tienen un papel más de veedores, de apoyo. Pueden haber negociaciones por debajo de cuerda, pero no tienen un papel de decidir completamente. Que esto no pasa en otros lugares, porque por lo menos si tenemos hace poco hubo una reunión entre Irak y el presidente Macron de Francia en Irak, y lo que hablaba era que Francia no se iba a retirar de Irak por solicitud de Irak primero, pero a pesar de lo que digan los americanos. ¿Y eso por qué? Porque Irak sí está entre el triángulo de influencia francesa, algo que Afganistán no. Afganistán está más en manos de los británicos, más en manos de los americanos, incluso de los soviéticos, porque antes de Estados Unidos, o sea, Afganistán siempre últimamente estuvo en manos de los americanos, pero después antes estuvo en manos de los rusos, y antes de los rusos estuvo en manos de los británicos. Así que ha tenido un historial de intervenciones militares extranjeras donde los franceses y algunas otras potencias nunca han tenido un interés geopolítico real, sino que tuvieron que entrar ante la solicitud de Estados Unidos por la aplicación de este artículo de la Carta del Tratado del Atlántico Norte. Pero bueno,
seguimos, ¿qué hacemos con los refugiados? Ya que llegamos a esta situación, la pregunta es ¿qué hacemos con los refugiados? Bueno, se hizo un puente aéreo, uno de los puentes aéreos más importantes de la historia. Muchos hablaban del puente que se realizó en Berlín, aunque no tiene un precedente, porque podemos decir que el puente aéreo que se realizó en Berlín en aquel momento era un puente para transportar mercancías, no para transportar civiles y militares. Tal vez podríamos hablar de una especie de Dunkerque, pero Dunkerque se hizo a través del mar con muchos barcos. Así que los americanos dicen haber sacado a más de 110.000 personas de Afganistán entre colaboradores occidentales, ciudadanos occidentales y militares. Pero también genera un gran problema de qué hacer con esos inmigrantes. También tenemos un gran flujo de inmigrantes que están saliendo de las fronteras de los países vecinos y probablemente va a haber una ola de migración que va a llegar a Europa. Tarde o temprano todos estos inmigrantes van a salir y se van a ir a intentar llegar a Europa. Pero también tenemos algunos problemas. Hay países que no quieren recibir inmigrantes. Tenemos Austria, que dijo que no quería recibir más inmigrantes afganos. O Hungría, que llegó con los inmigrantes y los metió en un centro de refugiados, ahí todo horrible, rodeado de cosas de púa. Incluso Estados Unidos tiene un tema porque, como decía, la que se encarga de las relaciones de las comunicaciones, la Casa Blanca, Paki creo que se llama, si no me recuerdo, decía que bueno, que van a intentar procesar darle el apoyo a la mayor cantidad de personas, pero ¿qué pasa? Un periodista le preguntó ¿qué pasa con las demás personas que no se van a poder recibir en el territorio afgano? Y lo que decía ella es que se está evaluando, o sea que hay muchas personas que a lo mejor no van a poder entrar al territorio norteamericano y van a tener que ser redistribuidas. O algún país europeo o algún país aliado va a terminar recibiendo un grupo alto de solicitantes de asilo que a lo mejor va a tener una financiación especial por parte de alguna entidad del gobierno norteamericano. Pero en lo que sí sabemos es que hay una gran cantidad de migrantes, por lo menos en Albania, en la base Rheinstein, ha llegado un montón de personas, habían 10.000, entonces habían, porque iban a llegar primero allí, después se los llevaban a Estados Unidos y había mucha entrada y el flujo de salida era muy bajo. Así que, ¿qué hacer con este flujo gigante de inmigrantes? Es un tema. También hay que pensar qué hacer con el montón de personas que se quedaron allá que no han podido salir y que que se va a intentar sacar. Y las personas que van a vivir allá, porque va a haber mucha gente que va a vivir allá. Pero eso lo vamos a hablar en otro tema. Entonces en el número 9 tendríamos Estados Unidos y la Unión Europea y los aliados en general. ¿Son más seguros en este momento? Porque también está Australia, Nueva Zelanda, que son aliados norteamericanos y que participaron en la intervención militar. Y la respuesta es un no. La respuesta es un no. El mundo es mucho más seguro ahora. Vimos un ataque terrorista terrible contra ciudadanos afganos, refugiados, personal de Estados Unidos, y un grupo que sabíamos que existía, o que se sabía y se había escuchado muy poco de su existencia, que ya está agarrando fuerza. Vimos informes de tiroteos en las fronteras con Pakistán. Y tenemos a este gobierno que no sabemos qué va a hacer, nuevo, que va a tomar el poder en un país que tiene muchos vecinos de importancia estratégica. ¿Qué va a pasar allí? ¿Es Estados Unidos más seguro cuando ese caldo de cultivo terrorista está en su peor momento? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es un no. La respuesta es un no. Ya lo veíamos cuando ya intervinimos con Siria e Irak, cuando veíamos que había una expansión de esta organización terrible que mató muchas personas y que querían colocar su califato islámico terrible en Europa. Y ahora tenemos un país entero en manos de unas personas que no sabemos cómo lo van a tener, que tienen muchísimos enemigos y que pueden terminar teniendo caldos de cultivo para muchos agrupaciones que no son buenas para las seguridades de Occidente, incluso para las seguridades de Rusia y China, que han tenido que prepararse militar. Rusia estuvo haciendo algunos ejercicios militares cerca de la frontera de Afganistán por un tema de propia seguridad, que hay una preocupación real entre los países vecinos que están todavía en la esfera soviética. Así que el mundo no es más seguro ahora. Se habrá evitado un gasto
gastos de financiación, habrá menos gastos de militares, menos gastos operativos, pero son gastos que se van a terminar distribuyendo a otras cosas porque no es más seguro el mundo ahora con todo lo que está pasando. Y finalmente, la gran pregunta es ¿cómo será el nuevo gobierno? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? Sabemos que el gobierno de los Tali habían estado en el pasado en el poder. Y era terrible, terrible para muchísimas personas, terrible con la legislación para las mujeres, para los derechos que muchas de estas mujeres pudieron tener en estos años recientes, que pudieron acceder a la educación, que pudieron educarse, que podían salir a las calles. Habían historias hoy en día que tapaban las caras de las mujeres que estarían en la publicidad, que les golpeaban si salían a la calle. Entre otras cosas, que no les permitían salir, que les dijeran que solo podían trabajar en puestos de educación. Incluso los salones de fiestas donde se realizaban bodas cerrados. Entonces llega el punto donde ¿qué vamos a hacer como comunidad? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Cómo va a tratar eso? Aparte, Afganistán es un país que depende del 75% del presupuesto de financiación extranjera. ¿Qué pasa sin esa financiación? Y bueno, hablando de seguridad, ¿cómo va a ser más seguro Afganistán? Porque esto me faltó del punto de seguridad. 85.000 millones de dólares de un ejército está en manos de una organización de un país que no sabemos qué va a hacer con eso. No solo 85.000 millones, sino que una cárcel donde se guardaban muchos tipos de organizaciones mal vistas para evitar con este lenguaje tener problemas con el video, fueron liberados y no sabemos qué pasaron. O sea, imagínate lo que pasaba en Guantánamo. Muchas de esas personas que estaban en Guantánamo se fueron para esa cárcel y fueron liberados y no saben su paradero. ¿Qué va a pasar con todos esos tipos que ahora, obviamente, llenos de venganza, van a querer atentar y van a querer unirse a más organizaciones terroristas? No hay un tema de seguridad bastante grave hoy en día. No, el mundo no es más seguro gracias a lo que pasó. Y eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Y finalmente, como les decía el gobierno de Afganistán, ¿cómo se va a hacer? Vamos a dejar que retrocedan todos esos años de avances sociales que hubieron para muchas generaciones de afganos. Los sacaremos a todos, que no creo que, porque ningún país tiene la capacidad de aceptar a tantas personas. La realidad es que es terrible lo que pasó. La realidad es que es un grave error de la administración norteamericana y de muchos países occidentales, pero principalmente Estados Unidos, que tomó la decisión, según dicen algunos, sin consultar mucho a los aliados, pero obviamente hubo una consulta, obviamente hubo algún tipo de información. Tendremos generaciones de personas que van a irse a Europa, van a escapar del régimen, pero otras personas van a vivir un yugo bastante feo en un régimen que no estamos acostumbrados a ver en el siglo XXI, y por lo que parece o lo aparenta nos los vamos a tener que calar. Las organizaciones, tal vez veremos en el mundo un poquito más de interés y un poquito más de presión a través de temas financieros de la ONU para evitar que este tipo de situaciones ocurra. Esperemos que no haya una crisis humanitaria de hambre, porque según dicen no hay mucho alimento y no hay mucha financiación para el alimento, y esto puede terminar ocasionando una crisis de hambre que ahora está con el tema de la crisis climática, porque tienen una sequía de muchos años y que puede terminar afectando más a la población. ¿Fue una mala decisión o fue una decisión mal ejecutada? Lo es. Hay que esperar lo que va a pasar. Pero esto es lo que está pasando al momento, y es muy lamentable lo que está ocurriendo con miles de millones de personas civiles que se han visto forzadas a cambiar su vida por decisiones incluso de potencias, por tratados debajo de la mesa, y que va a terminar generando mucho sufrimiento, pero esperamos que no ocurra. Que de alguna manera la comunidad internacional, el G20, de verdad tengan un buen liderazgo y logren tal vez no recuperar todos los valores con que se estaba viviendo en ese país, pero por lo menos darle un poquito más de seguridad a las personas, darle un poquito de lo que están viviendo hoy en día, obviamente,
darle un poquito, regresarle un poquito de esos derechos que a lo mejor se le han quitado estos días, y que haya servido de algo la muerte de tantos civiles y militares en esta intervención militar que ha durado muchísimos años y que ha dañado a tantas personas civiles, inocentes y militares y la familia de estos militares. Así que es algo bastante trágico y esto es lo que está pasando hoy en día. En resumen, a lo que ha pasado, o sea, en el día de hoy, porque puede haber un desarrollo nuevo en unos cuantos días, en este pequeño país del lejano oriente, que nos tiene tan consternado, que nos tiene tan preocupados a todas las personas que creemos en los derechos de las personas. Así que muchísimas gracias por escuchar.